Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a lunes 17 de junio. Ya sabéis que nos encantan los lunes porque volvemos a ponernos en marcha, volvemos con el emprendimiento y bueno, pues tenemos ese apartado de entrena tu mente, entrena tu éxito. Y sí, sabéis que, bueno, pues los lunes hablamos de eso, de entrenar la mente. Y ahora estamos con la tercera disciplina del dragón. Las disciplinas del dragón son nuestro método para entrenar la mente. Y bueno, la tercera nos habla de cambiar la mirada, de ser capaces de pensar de manera diferente. Estamos trabajando todo este pensamiento diferente, hemos tratado, bueno, pues la importancia de ser flexible a la hora de pensar, de buscar soluciones. Hemos hablado del pensamiento lógico, del pensamiento lateral, y ahora estamos trabajando el pensamiento crítico. Y bueno, pues en los últimos lunes hemos dado una definición y hemos hablado de la relevancia de ese pensamiento crítico, también del desarrollo del escepticismo constructivo. Bueno, pues lo hemos definido, hemos hablado de la implementación de este escepticismo constructivo, hemos hablado de los beneficios, también de fomentar la curiosidad y la pregunta constante, que bueno, pues es algo fundamental para poder entrenar este tipo de pensamiento. Y bueno, la práctica de hacer preguntas, los tipos de preguntas para el pensamiento crítico, el uso de los medios sociales, etcétera, etcétera. Y justo nos habíamos quedado empezando esta lectura crítica y análisis de controversias, algo fundamental dentro del emprendimiento de guerrilla para conseguir, bueno, pues adaptar nuestra mente a esos cambios de mirada, a esos sistemas que nos van a permitir buscar soluciones diferentes, pensar de manera diferente, que esto es algo fundamental en los tiempos que corren. Ya no nos podemos conformar con encontrar una solución a un problema, sino que tenemos que encontrar muchas soluciones y después elegir la que más nos convenga en cada momento. Así que estamos hablando de entrenar esa lectura crítica y hacer análisis de esas controversias, como parte del entrenamiento para conseguir ese pensamiento crítico. Y es que la lectura y el análisis de controversias son componentes esenciales en el pensamiento crítico, y es que nos van a proporcionar un medio para desarrollar habilidades analíticas profundas y una comprensión muy matizada de los temas complejos. Hablamos también la semana pasada de la importancia de la lectura crítica. Primero nos va a permitir identificar esos argumentos principales y también evaluar las fuentes y las evidencias. También importante en estos tiempos, ya que, bueno, pues ya sabéis todo el tema de las fake news y demás, pues ahora estamos en un momento en el que hay que ser capaz de distinguir entre esas fuentes confiables, las no confiables y, bueno, pues evaluar un poco la solidez de esa información que estamos recibiendo. También nos va a ayudar a detectar sesgos y falacias, y es que, bueno, pues ser conscientes de esos pequeños virajes que se producen cuando alguien nos da una información, pues que además les pueden llevar a esos errores lógicos en la argumentación, pues es importante. Y vamos a empezar hoy con esas técnicas para mejorar la lectura crítica. Algo importantísimo. Vamos con el análisis de textos. Yo te recomiendo que hagas subrayados, que hagas anotaciones, que marques las partes importantes del texto, que hagas esas anotaciones al margen para preguntas y comentarios. Eso te va a ayudar con la lectura crítica, te va a ayudar con el pensamiento crítico.
También resumen y paráfrasis, escribe resúmenes de los puntos clave y parafrasea secciones completas para, bueno, pues asegurarte que estás comprendiendo y que estás haciendo un análisis correcto del texto. Preguntas guía para esa lectura crítica, muy importante. ¿Cuál es el propósito del autor? Y hablábamos de esos sesgos, pues debemos entender cuál es el propósito del autor y eso nos ayudará en muchos casos a pues poder hacer una lectura crítica entendiendo cuál es la intención del autor con ese contenido que está generando. También qué argumentos se utilizan para apoyar esa posición principal. Y es que muchas veces no nos planteamos o no dudamos de esos argumentos que se nos están dando y en muchos casos pues tienen errores lógicos, intencionados, para influir en nuestra percepción de la credibilidad de eso que estamos ingiriendo, que estamos introduciendo. También debemos preguntarnos qué evidencia se presenta y cómo se relaciona con los argumentos. Y es que podemos tener argumentos, pero es importante, ya sabéis, tener esas evidencias que respalden los argumentos. Después, deberíamos preguntarnos si hay sesgos evidentes o supuestos que no estén declarados. Debemos darle una vuelta e intentar encontrar eso antes de ingerir, antes de tomar esa información como válida. Y además, bueno, pues deberíamos preguntarnos cómo podemos comparar esto con otras fuentes, con otras perspectivas que pueda haber sobre el mismo tema y así las podamos confrontar de cara, bueno, pues a poder tener una información más útil a la hora de incorporarla a nuestro conocimiento. Muy importante también el análisis de las controversias. Es que esto implica estudiar los debates sobre temas polémicos o temas complejos desde múltiples perspectivas. Hay que entender la argumentación de cada una de esas posiciones y bueno, pues haciendo esto no solo vamos a mejorar la comprensión crítica, sino que también nos va a preparar para participar en discusiones informadas y racionales. Vamos a conocer cuáles son los argumentos de una parte y de otra y con tiempo vamos a aprender a desarmar o a no desarmar esos argumentos que la otra parte nos está dando, a detectar si hay sesgos, si hay falacias que, bueno, pues nos permitan demostrar que una idea o un razonamiento es superior a otro razonamiento. Tenemos que explorar diferentes perspectivas y esto es fundamental. Hay que investigar, hay que presentar múltiples puntos de vista sobre un tema controvertido. Esto en oratoria se utiliza mucho, en retórica. Bueno, lo que hacemos es defender, por ejemplo, un argumento y el contrario para pues poder trabajar toda esa línea de argumentación y poder detectar cuáles pueden ser, como te decía, esos errores lógicos o esos sesgos o, bueno, pues esa manipulación del argumento. También tenemos que analizar los méritos y, por supuesto, las debilidades de cada posición. Tiene que ser una evaluación lógica y tenemos que encontrar esa evidencia detrás de cada una de esas evaluaciones lógicas que hemos hecho de esos argumentos. Después tenemos el debate y la discusión, y es que si somos capaces de organizar debates formales donde al final los participantes adopten y defiendan posiciones opuestas, pues estaremos contribuyendo a aprender todo esto que es fundamental para que podamos pues mejorar esa lectura crítica. Tenemos que fomentar discusiones en grupos que permitan el intercambio de ideas y el desafío de suposiciones personales. Vamos con los beneficios de analizar las controversias, de analizar esos debates, de analizar esas discusiones. Bueno, pues primero vamos a desarrollar la empatía y la apertura mental, que esto es fundamental, y es que si comprendemos y somos capaces de articular puntos de vista opuestos, bueno, pues esto puede fomentar la empatía y puede reducir esos perjuicios personales que normalmente en las controversias, en los debates se tienen. Vamos a promover esa apertura mental, que es fundamental para la adaptabilidad y la innovación, siempre en contextos personales y profesionales. También vamos a mejorar esas habilidades de argumentación y negociación, lógicamente, y es que si practicamos la defensa de diferentes perspectivas, bueno, pues eso va a trabajar nuestra habilidad de argumentación y puede mejorar las capacidades de negociación que, bueno, pues vamos adquiriendo. Algo que estamos tratando en este canal los jueves con todas esas técnicas
de negociación, en Guerrilleros del Emprendimiento. También nos va a servir como preparación para la ciudadanía activa, y es que la comprensión profunda de los temas de actualidad pues prepara al individuo para participar de manera efectiva y responsable en la vida cívica. Muy importante. Así que la lectura crítica y el análisis de controversias son habilidades indispensables para ese desarrollo del pensamiento crítico. Importante. Al dominar estas habilidades, los individuos van a estar mejor equipados para evaluar la información compleja, para participar en debates constructivos y, más importante, para tomar decisiones informadas en su vida profesional, académica, personal, en cualquiera de estos ámbitos. Bueno, pues como veis, estas prácticas no solo van a fortalecer la capacidad intelectual, sino que también enriquecen esa participación social, esa participación política en una sociedad que consideramos democrática. Bueno, pues como veis, la lectura crítica fundamental, entender en qué consiste y cómo la podemos aplicar a nuestro día a día. Vamos a ir con la práctica de la escritura analítica, pero antes de esto, pues nos vamos con nuestro sponsor, que bueno, pues como sabéis, estamos hablando de entrenar la mente. Tenemos un método para entrenar la mente que se llama Las 8 disciplinas del dragón, y tenemos un libro que es el Guía Burros, Las 8 disciplinas del dragón, que en una primera parte introduce un poco de manera novelada cómo llega el método hasta mí, y a partir de ahí vamos con las 8 disciplinas, con un cuento, con una descripción, con algún ejercicio diario que hago yo para entrenar estas habilidades, que es una introducción perfecta para empezar a aplicar el método de las 8 disciplinas del dragón y conseguir entrenar nuestro éxito. Así que vámonos con el Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continuo, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con las 8 disciplinas del dragón. Ya sabéis, es un guía burro, son 144 páginas directas al grano, menos de 10 euros, 9,95. Y bueno, pues lo puedes conseguir en las principales librerías, plataformas online y, muy importante, en nuestro e-commerce en borjapascual.org. ¿Por qué muy importante borjapascual.org? Primero porque es nuestro e-commerce y bueno, nos interesa que nos compres a nosotros el libro. Pero además es que tienes importantes paquetes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si compras, por ejemplo, 2 libros no pagas gastos de envío. Si además de este guía burros, las 8 disciplinas del dragón, pues dices, oye, me interesa también otro de los libros que tenéis ahí, el último que hemos sacado, este de Aprender a ser un líder, que además tiene mucho que ver con este podcast. Es una de las habilidades que entrenan los guerrilleros del emprendimiento y que los jueves hemos repasado hace ya muchos meses, pero bueno, son esas formas de liderazgo. O bueno, dices, no, mira, es que quiero 3 libros, también este de neuromarketing me interesa muchísimo, que me va a ayudar a entender cómo funciona el neuromarketing y cómo lo puedo utilizar en mis ventas. Pues bueno, con 3 libros te regalamos un cuarto libro. Y con 4 libros, pues un curso valorado en 65, 69 euros, creo que es. Bueno, tienes diferentes paquetitos. Por eso te recomiendo que entres en borjapascual.org, que mires a ver qué paquetes hay y si alguno te interesa y ves además esos libros que tenemos disponibles, pues puedas directamente conseguir uno de estos packs que hacen que todavía esta inversión te salga más rentable. Y volvemos ya con esa práctica de la escritura analítica. Y es que la escritura analítica es una herramienta poderosa para fortalecer ese pensamiento crítico. Nos va a proporcionar un medio para estructurar pensamientos complejos y argumentos de manera, bueno, pues coherente, de manera reflexiva.
A través de esa escritura, los individuos pueden profundizar su comprensión en diferentes temas, pueden explorar diferentes perspectivas y solidificar esa capacidad para argumentar de manera efectiva. Este segmento discute cómo la práctica de la escritura analítica pues, va a poder mejorar el pensamiento crítico y ofrece técnicas para desarrollar esta habilidad esencial. Por eso no te lo puedes perder todo lo que viene ahora. Vamos a hablar de la importancia de la escritura analítica. Y es que la escritura analítica no solo ayuda a organizar y a clarificar el pensamiento, sino que también promueve un análisis más profundo de la información, muy importante. Y es que al escribir, las personas se ven obligadas a confrontar sus suposiciones, a revisar su lógica y a considerar cuidadosamente la evidencia que respalda sus argumentos. Bueno, pues este proceso no solo mejora la calidad del análisis, sino que también aumenta la habilidad de comunicar ideas de manera efectiva y, muy importante, de manera persuasiva. Estrategias para mejorar la escritura analítica. A ver, ¿cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo de escritura analítica? Bueno, pues primero hablamos de una práctica regular y, bueno, pues por ejemplo podemos hacer esos diarios de reflexión, mantener un diario donde se analicen las lecturas diarias, las experiencias personales. Bueno, pues puede ser un ejercicio excelente para desarrollar esa habilidad de escritura analítica. También ensayos y reportes, escribir ensayos, reportes que requieran cierta investigación, análisis crítico de fuentes, síntesis de información, pues va a fomentar ese pensamiento más estructurado y profundo y nos va a ayudar a través de esta escritura analítica, nos va a ayudar con ese pensamiento crítico. También muy importante, desarrollo de estructuras claras, una introducción clara, tenemos que establecer claramente la tesis o la pregunta principal al inicio del texto para guiar el desarrollo del argumento. Después necesitamos párrafos que estén bien estructurados y es que cada párrafo debe contener una idea principal respaldada por evidencia y análisis que contribuyan a ese argumento general que estamos transmitiendo. Y finalmente una conclusión sólida. La conclusión debe de resumir esos puntos clave y debe reforzar la tesis, mostrando al final pues cómo ese análisis ha abordado la pregunta principal que nos hemos hecho y que hemos expuesto de manera clara en esa introducción. También tenemos que hacer análisis crítico de textos. Eso nos va a ayudar a la evaluación de argumentos, a identificar, a evaluar la solidez de los argumentos en fuentes académicas y en otros textos. También la comparación y el contraste es muy importante y es que debemos analizar cómo diferentes autores tratan este tema, un tema que sea similar. Bueno, pues esto al final nos va a ayudar a desarrollar una perspectiva más equilibrada y más profunda del problema que estamos estudiando. Muy importante también esa revisión, pero también esa retroalimentación. Y es que, por ejemplo, la revisión por pares, intercambiar escritos con compañeros para obtener esos comentarios críticos puede ofrecer pues nuevas perspectivas y ayudar a identificar esas áreas de mejora que siempre están ahí. Y la autorrevisión, pues revisar el propio trabajo con una mirada crítica después de haberlo dejado reposar, pues nos va a ayudar a verlo desde una nueva perspectiva y a mejorar la calidad de esos análisis. Beneficios de la escritura analítica, muy importante. Bueno, pues primero va a ayudar a mejorar la comprensión y también la retención, y es que escribir sobre un tema obliga al autor a procesar la información de manera más profunda, a mejorar esa comprensión y esa retención a largo plazo. También el desarrollo de habilidades de argumentación. Y es que la necesidad de defender una tesis frente a posibles contraargumentos pues va a refinar esa habilidad de argumentación y esa capacidad de pensar en contrapuntos de manera efectiva. Y por último, la capacidad de síntesis. Y es que la escritura analítica requiere que los escritores sinteticen una gran cantidad de información en argumentos que estén... O sea, que sean argumentos cohesivos, una habilidad que no tiene precio en muchos contextos académicos y profesionales y que no es en absoluto sencillo.
Así que la práctica de la escritura analítica, bueno, podemos decir que es fundamental para el desarrollo de este pensamiento crítico. No solo va a mejorar la capacidad de análisis y argumentación, sino que también prepara a los individuos para participar de manera más efectiva, más persuasiva en debates académicos, profesionales y públicos. Si integramos la escritura analítica en la educación y la formación profesional, pues podremos cultivar generaciones de pensadores más claros, más precisos y, muy importante, más críticos. Lo vamos a dejar aquí por hoy y seguiremos con la participación en debates y discusiones en este viaje que estamos haciendo hacia el pensamiento crítico. Así que, bueno, como mañana tenemos podcast, porque lo tenemos, porque mañana es martes y hablaremos de uno de estos grandes emprendedores, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.